Buenos días. Buenos días. Bueno, vengo a conversar con ustedes. Me he atorado antes de empezar. Vengo a conversar con los cubanos de la isla donde nací, donde quedan todavía. Yo a veces quisiera saber cuántos millones de cubanos de verdad quedan en la isla, porque como dice nuestro amigo Orlando Gutiérrez Boroná, Cuba es una nación que va desapareciendo. Más de la tercera parte de la población se ha ido del país, vive en el exterior, pero no solo eso, sino que probablemente casi la mitad de los que todavía viven en Cuba están deseando vivir en el exterior. Buenos días a todos. Hoy es lunes sábado. Estoy adelantadísima. Hoy es sábado 31 de enero. Estamos terminando ya el primer mes del año. Es impresionante cómo se van los días y cómo nos vamos nosotros. Por eso siempre digo que la vida hay que aprovecharla tanto, y eso se lo digo a los cubanos todos los días, porque la vida es una sola. Ya quisiéramos tener 7 como los gatos, pero tenemos una sola vida. La razón por la que probablemente no los esté leyendo constantemente es porque, aunque no lo crean, estoy haciéndome mis uñas. Algo que una cubana siempre tiene que tener bien claro. Hacerse las uñas, ponerse los rojos, el torniquete, los pies, muy importante. Somos mujeres presumidas por naturaleza. Así nos enseñaron, ¿verdad? A pesar de todos los avatares que se han vivido y todas las necesidades. Yo tengo un video en el canal de YouTube, que es donde ya vamos a ser casi 100,000 personas. Nos ha costado llegar a 100,000, pero nunca imaginé que íbamos a llegar allí. Y uno de los primeros videos que yo hice para YouTube, que me eché a llorar como una magdalena, fue precisamente recordando el chiforrobe. ¿Quién se acuerda del chiforrobe? De mis tías abuelas. Yo me crié con mis tías abuelas en un barrio de La Habana, y mis tías, que habían vivido la época de los malos, los años 50, tenían guardado todavía lo guardaban con una... La palabra es con una... entre desesperanza, tristeza, pero a la misma vez con un orgullo tremendo de haber podido vivir esa vida gloriosa, esa Cuba gloriosa, linda, ¿verdad? En que las mujeres cubanas, tú sabes que te dijeron en la televisión, en la escuela. Había una escuela que se llamaba Fe del Valle, que fue una miliciana que trabajaba en la tienda del Encanto cuando la volaron. Y siempre dijeron que habían sido los de la CIA, los contrarrevolucionarios. Mucha gente dijo que fueron ellos mismos, para tener mártires y para tener eventos con los que decirle al cubano: levanta la voz, que nos están atacando, ¿verdad? Antes de que empezaran a abrir trincheras y bastiones inexpugnables para contar del enemigo extranjero, empezaron con todos aquellos ataques, temas de quemas de cañaverales, que yo no dudo que había gente que quería libertad para Cuba, que no quería comunismo y que eran opositores, pero también ellos se autoflagelaron haciéndose diferentes ataques para crearse ese enemigo que siempre han necesitado, y que hoy les está hablando por primera vez de verdad de un cambio. Pero volviendo a donde yo estaba, yo recuerdo que aquella tienda que se llamaba El Encanto, que después hicieron un parque, mis tías hablaban del Encanto con un cariño. Y yo tengo una tía que todavía está viva, que tiene 90 años, viva no, vivísima, gracias a la gente que está desde Puerto Rico. Y mi tía me dice: nosotros íbamos al Encanto, y yo no podía comprar en el Encanto, como también en cualquier parte del mundo usted no puede comprar en cualquier tienda. Yo no compro en Bloomingdale's porque es muy cara, por ejemplo, pero voy a Macy's o voy a Ross o voy a Marshall. Para todos los bolsillos siempre hay en el capitalismo. Pero el Encanto era como la tienda más bonita, la tienda que le gustaban a las cubanas, donde compraba la gente que tenía, que ahorraba, de la clase media o de la clase rica. Y entonces la gente que no podía comprar en el Encanto, así como yo voy a Ross, pues iban al Encanto, como mi tía. Déjenme cerrar esto porque no lo cerré un minutico. Y entonces
lo que hacían era miraban los modelitos y después se iban a la calle Muralla, donde estaban los negocios de los que le llamaban los polacos. Le llamaban los polacos a todos los judíos, que todos los judíos no eran polacos, que habían judíos en Cuba que eran polacos, pero también los había rusos, y muchos polacos judíos, ¿verdad? Y en dos palabras, que habían llegado a Cuba huyendo de la Segunda Guerra Mundial, luego huyendo del comunismo, los llamados rusos blancos. Y los judíos en Cuba, en la calle Muralla, tenían muchas tiendecitas. Yo recuerdo con placer, y el downtown de Miami me recuerda mucho a La Habana Vieja, a esa calle Monte, Velascoaín, Galeano, donde estaban las tiendecitas aquellas. ¿Tú te acuerdas que las tiendas de La Habana tenían como, la puerta tenía como un descanso? Yo le llamo un descanso, pero en realidad un portalito cerrado con la vitrina. En Madrid hay muchísimas así. En Madrid, en el downtown de Miami. Y entonces tú te parabas en el portalito a mirar las vidrieras. Yo recuerdo, yo todavía vi algunas cosas, Flogar, algunas tiendecitas que tenían maniquí y vidriera. A mí me tocó porque yo nací en los años 60. Pero recuerdo, por ejemplo, con mucho cariño las quincallas, donde encontrabas lo mismo, desde hilo, aguja, un botón, una puntica de encaje, una puntica para una bata, para un vestido. Y mis tías, que una de ellas era una gran modista, me hacía a mí las batas. Y yo recuerdo ir con mi tía a una quincalla que quedaba cruzando la calle, y ahí ella compraba las punticas de encaje de algodón, que eran preciosas. Que no era encaje, eran unas punticas de algodón. Tú sabes, esas punticas de algodón que tenían unos huequitos, y los huequitos, como un ojal, tenía un ribetico con hilo. ¿Las has visto por ahí todavía? De hecho, tengo un vestido, te lo voy a enseñar. Espérate un momentico, no te vayas. Que vengo y te lo voy a enseñar. Dile al que llegue que no se vaya, que estoy buscando algo. Aquí te lo traigo, mira. En pro de recordar mi infancia, mi adolescencia, y la presunción cubana, voy a enseñarte. Esto es un vestido de mezclilla que yo me compré, que tenía las manguitas muy cortas. A mí no me gustan las manguitas muy cortas, ya uno tiene una edad que no puedes estar en esa despechugadera. Entonces yo compré aquí, y lo compré por Amazon, la tirita de la que te estoy hablando, que yo la recuerdo en las quincallas de Cuba. Se lo llevé a mi tía, y mi tía me la cosió. Mírenlo aquí está. Esta es la manguita, ve que la manguita era muy cortica. Entonces yo compré esta puntica, una puntica bordada, logras verla, y mi tía le hizo en el vivito, y entonces la manguita quedó más larga. Bueno, ese tipo de cosas eran las que nos encantaba a las cubanas de esa época, y en particular a las de antes de el accidente. Me estoy arreglando las uñas, así que por eso van a escuchar ruiditos y demás. Y yo recuerdo esa época linda, ¿no? Entonces el video que yo hice en YouTube, que no se llama Las lágrimas que nunca pagarán, es otro. Es el primer video que yo en YouTube me pongo a llorar y le digo al padrino, yo no voy a subir esto, me he puesto a llorar como una magdalena. Y el padrino me dijo, súbelo. Y me dio esta pena, lo subí, y fue un encanto ver cómo la gente recordaba, cómo la gente lloró conmigo. Porque yo estaba hablando de ese chiforrobe de mis tías abuelas, donde tú te encontrabas perfumes, los creyones de labio, aquel creyón de labio rojo que creo que desde los años 50 se llamaba Love That Red, o Ama ese rojo, que todavía existe el color, creo que tiene otro nombre, pero todavía está. Era vintage el chiforrobe de mis tías. Tenían allí muchas redecillas, presillitas cuando ya no habían, cositas para el pelo. Recuerdo en el chiforrobe de mis tías también guardado papel de carbón. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Para qué? Bueno, porque cuando se acabó todo lo que había para la mujer cubana en la época de los malos, las cubanas, las canas se las tapaban con violetas encianas. Yo recuerdo la gente, las amigas de mi tía, con aquellos pelos morados de este color, como la toallita con la que me estoy arreglando las manos. Y se echaban una violeta genciana que el pelo les quedaba morado. Bueno, ya tenían canas así como tengo yo ahora,
que me fui de Cuba con un pelo negro, frondoso, rizado, y se me ha puesto lacio y canoso esperando la libertad, pero que está por llegar. Entonces, yo recuerdo aquellas cosas, ¿no? Y me queda desde entonces esas cositas que nos enseñaron, por ejemplo, arreglarnos las uñas. Yo me hago todo, yo me saco las cejas, me arreglo los pies, me arreglo las manos. Me he pelado cuando la pandemia, me pelé yo misma porque no podía ir a la peluquería, cogí una tijera y me di candela. Acabé horrible, pero me la di. De hecho, está por ahí el video en YouTube de cómo me corté el pelito yo sola. Pero yo hoy no vengo a hablar de esto, que es parte de mi historia y la de los muchos cubanos. Yo vengo a hablarle a los cubanos que están en Cuba. Y yo sé que cuando tú estás, yo espero que hoy en Miami hay mucho frío y nosotros compartimos el mismo clima. Así que yo me imagino que hoy, si no tienes luz, sabemos que están ocurriendo apagones de 40, 50 horas. Ojalá que en esa Habana querida, donde yo nací, hoy no tengas en aquella barbacoa horrible que usualmente es un calor tremendo, calor porque el clima te esté ayudando. No te ayuda el partido, el poder popular, los que dicen que te lo van a dar todo. Esa gente lo que te da es apagón, te dan disgusto, escaseces y disgusto. Pero yo vengo a hablarte, y yo sé que cuando tú tienes que estar buscando el pedacito de pan que vamos a comer hoy, ustedes a veces no entienden por qué los que vivimos fuera estamos tan alborotados y estamos siempre irritados. Cuando ayer estaba yo en TikTok y vi a una muchacha, déjenme contarles que yo tengo aquí mi maquinita de hacerme las uñas, porque yo me pinto las uñas con gel. Muchachitas que me puedan estar escuchando, o mira, yo compro en Amazon la base, el brillo y el primer, y para ahorrarme $50. Cuando tú oigas por ahí que te digan, porque en Miami todo es muy caro, porque lo que me cuesta todo, sí, pero yo tengo amiguitas que se van y pagan 50, 60, 70, $80 por las uñas. Yo me lo hago sola, me lo hago sola. Y está bien, si tú lo puedes pagar, perfecto, pero después no te quejes de que todo está muy caro. Yo aprendí, me lo hago todo y así no me quejo. Yo casi nunca me voy a quejar de esas cosas porque me las hago yo. Bueno, el caso es que ustedes siempre se preguntan, ¿por qué los que están allá están hablando de política siempre y esto? Mira, eso no te lo expliqué yo, no te lo tengo que explicar yo. Eso te lo puede explicar Marx. Ya yo sé que tú no quieres oír hablar de Marx, pero a mi generación nos tocó oír de aquel viejo que yo siempre que veía la foto de Marx con aquella barba, con aquel pelo, yo decía, ese hombre tiene que haber tenido un piojero tremendo. Piojero en la cabeza, en la barba y en todos lados. Oye, yo era una niña, una adolescente, y yo me acuerdo en la escuela y en todos lados la foto de Marx, que era como gordito, ¿verdad? Yo decía, este hombre, el comunismo de él no tenía hambre. Claro, él lo inventó, no lo vivió, pero estaba gordo. Carlos Marx era un hombre gordo, siempre trajeado, y yo decía, no ha habido el comunismo porque el comunismo de un hambre que él no puede tener esa gordura. Mira la foto de Carlos Marx para que tú veas. Y yo lo miraba y decía, ay Dios mío, se nota que en Alemania por allá había frío, porque si tú ves que Josué no puede tener barba ni pelo largo con el calor que hay en La Habana. Pero Carlos Marx, que yo lo miraba y decía, qué piojero debe haber en esa cabeza. Dicen que nunca trabajó, que vivió siempre de Angel, que bueno, nada, las malas lenguas, pues tú sabes, ya empiezo yo. Las malas lenguas decían, que podrían haber sido, yo que soy tu amante. Bueno, yo no sé, a mí no me importa, igual. Si fue contento con eso, pero no le fue bien. No le fue bien porque, oye, qué clase de frustración tenía ese señor para estar todo el día sentado escribiendo. Dice que tuvo hijos, que todos se murieron de hambre, porque él no trabajó nunca, no pinchó jamás. Él lo que hizo fue la vida a los demás. Y el caso es que Angel y Mar y Lenin, yo veía a Lenin con su cabecita redonda, medio calvo de toda la vida, y yo decía, esta gente que son rusos y alemanes, Karl Marx, Vladimir Ilich Lenin, Angel, yo decía, ¿por qué yo que tendría que estar diciendo Rodríguez, Pérez, Díaz, García? Estoy hablando, bueno, porque a Fidel Castro le dio por eso, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Le dio por eso porque era otro vago, que nadie te lo cueste, era otro vago que tampoco quería trabajar y que se murió sin pinchar, hablando. Ahora, no, pero usted también está hablando, sí, mi amor, pero yo ya me retiré, yo me pasé años de mi vida trabajando.
manejando por las tripas de la ciudad para 1, 2 y 3 trabajos. Y ahora me pongo a hablar, pero yo trabajo. Me acabo de retirar, esto también es un trabajo, lo de YouTube, yo edito. Fidel Castro no, Fidel Castro lo único que hacía era reunirse con un montón de gente, pararse en la tribuna, hablar y pensar. Bueno, si se le puede llamar a destruir un país, pensar. Y desde entonces, Carlos Marx explicaba, eso lo oí yo, cuando decía en el marxismo, te voy a hablar de esto, para que no me vuelvan a preguntar, ¿por qué usted habla tanto de política? ¿Tú sabes por qué? Mira, porque yo tengo hasta una cosita de esta magnético para hacerme el ojo de gato en las uñas, porque yo he trabajado toda mi vida. Y en capitalismo, en democracia, en libertad, pero sobre todo en progreso, yo vi a mi peluquera hacerme el ojo de gato, que tú sabes que es esa pintura que te deja como un tornasolado. Y yo vi cómo ella lo hizo con un magneto. Y me compré esto. Me lo compré que me costó $2, una cosa así. Ahora yo me pinto las uñas. Ustedes me van a ver si esta directa dura, ¿verdad? Y empiezo a hacer así, así, y me hago mi ojo de gato. Entonces, en progreso, en capitalismo, cuando uno tiene las necesidades materiales resueltas, y esto lo dijo Carlos Marx, cuando tú tienes las necesidades materiales resueltas, imagínate tú, la leche, el café, el queso crema, la tostada y esto para hacerte el ojo de gato, tú puedes pensar políticamente, tú puedes mirar al entorno, tú puedes tratar de entender por qué estás viviendo de una manera u otra, qué político te gusta, qué político no, qué ley sacó un político que te subió los taxes, cuál no, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú vives en miseria y en necesidad, tú no puedes pensar políticamente, porque lo único que estás haciendo es buscando el pan, la leche, que en Cuba es lo que no hay, el poquito de arroz, ver cómo consigue zapatos para los muchachos. Yo te entiendo, porque el propio Carlos Marx lo explicó y fue de las pocas cosas que dijo que tenía sentido. Cuando un individuo está viviendo necesidad, hambre, miseria, no se entera ni de quién está mandando. Y ese es el opio de los pueblos. Así es como te engañan. ¿Por qué tú crees que yo, en 1989, me reuní con Jorge Mascanosa, un grupo de jóvenes y yo? Y yo llevaba alrededor de 2 años de haber llegado de Cuba. Y yo recuerdo que Jorge Mascanosa, un gran cubano, un hombre que era millonario y así todo, decidió poner dinero y esfuerzo a la causa de Cuba porque quería volver a Cuba libre. La gente no entiende hoy el patriotismo, pero cuando tú buscas a los hombres de la época de los años 30, 40, 50 en Cuba, eran patriotas. Eso lo ha ido matando la propia revolución cubana, que nos dio tanta política que el cubano no quiere saber ni del himno, ni de la bandera, ni de nada. Entonces, Jorge Mascanosa pregunta sobre la crisis económica que había. Yo llego aquí a este país antes de que comenzara el periodo especial. Yo no vi la jinetera, yo no vi el periodo especial. Yo necesito que tú des tapa a la pantalla, que des like para que el like se mantenga estable, ya sabes el algoritmo, ya sabes las clarias, y para que más gente se entera que estamos conectados. Y Jorge Mascanosa pregunta aquel día sobre la crisis que vivía Cuba, que nada que ver con hoy, te lo digo de verdad, represión igual o más. Pero yo llegué a ver las latas de carne rusa, había producción, tú encontrabas boniato, existían los agros, no había un individuo porque no había negocio privado, no había pyme, no había nada de eso existía. Todo era estatal, pero yo fui de las que cogí la carnicería, la pescadería, que eran unas especies de... La pescadería, después yo vi cuando las pescaderías se convirtieron en una especie de casitas prefabricadas de metal que venían y las armaban y ahí vendían el pescado. Había un lugar para la carnicería y uno para el pescado. Yo vi el puesto de vianda, se le llamaba, que eran como los pequeños agritos. Después vi los agros de los campesinos, pero inicialmente en cada barrio había un local que nada más que vendían las viandas. Es decir, estaba la bodega. En mi caso, yo vivía en un barrio donde había un supermercado y que había sido hecho en la época de los malos, pero estaba el supermercado o la bodega, estaba la pescadería, la carnicería y el puesto. No había un tipo en la esquina con un carrito vendiendo frutas y viandas que después ahí mismo llevan un muerto que lo llevan para la funeraria, un enfermo que lo llevan para el hospital o te venden las frutas y las legumbres. Es lo que hemos visto hoy. En mi época había un lugar, recuerdo la señora que trabajaba en el puesto donde yo vivía,
que aquello siempre había tierra colorada, en un lugarcito cerrado, que siempre estaba lleno de tierra colorada, pero eran como unas mesas de madera, tipo, como si fuera un cajón, un estante, como el de la farmacia donde ponían los pomos, que tenía su borde y ahí ponían las viandas apiladas, el boniato, la papa, la yuca. Yo recuerdo haber visto eso en Cuba, en el barrio. Y la señora que trabajaba en el puesto siempre tenía como un delantal y estaba llena de tierra colorada de arriba abajo. La que me tocó a mí en mi barrio era gordita, era simpatiquísima y mi mamá tenía mucha amistad con ella. Entonces, yo le dije aquel día a Jorge Mascanosa, le dije, mira, la necesidad que hay en Cuba, con todo el dinero que da la Unión Soviética, el CAME, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que eran los países, Checoslovaquia, Alemania, Bulgaria, Hungría, la Unión Soviética, un consejo de ayuda a países que aportaban y le daban ayuda a Cuba. Cuba ha sido un parásito desde 1959, desde que se vaciaron los almacenes de la época de los malos, desde que la bodega que le quitaron a Pepe, el gallego, que tenía una bodeguita en la esquina que estaba bien surtida, que daba hasta para fiar, que daba la contra, que era aquello que te daban cuando hacías una buena compra. Cuando aquella bodega se la quitaron a Pepe, un gallego que vino de Galicia, que se casó con una mulata cubana, que pasito a pasito, pesito a pesito, fue haciéndose su bodeguita, que se construyó una casa arriba de la bodega o al lado, y que le vendía a los cubanos y progresó, que estaba feliz en Cuba, que se casó con una cubana, que sus hijos ya eran criollos, eran cubanos, y que estaba divino, y todo el mundo iba y compraba y le decía, Pepe, me hace falta que me fíes, y tenía una libreta, con aquella pesa que todavía la encuentras ahora en los paladares cubanos que se compraron todo. Hay reliquias de los años 50 que lo han comprado los cubanos que tienen paladares porque tienen un familiar afuera o porque estaban viniendo, porque trabajan por una corporación o son los hijos o los parientes de alguien. Entonces el gallego allí te vendía y te decía, a ver, Teresa, que me estás debiendo 2 pesos de la semana pasada, Y la cubana llegaba y le decía, Pepe, que mi marido no ha cobrado, por favor, fíjame que tengo los muchachos. Y aquel gallego capitalista, malísimo, que es lo que te han costado, que fue un hombre de trabajo, que tú lo veías en la bodega desde las 7 de la mañana y tú pasabas a las 8 de la noche, el gallego estaba ahí, como me contaban mis tías, que vivía prácticamente en la bodega, como vivía el chino en la fonda, como vivía el chino en el tren de lavado, que vivían ahí mismo en la parte de atrás. A ese gallego, Fidel Castro le quitó su bodeguita, sus años de trabajo y de esfuerzo. Cubano que me escucha. Entonces, cuando aquel gallego que producía en el capitalismo con la dictadura de Batista, pero que la cubana llegaba y le decía, oye Pepe, fíjame, y él tenía una libreta donde te decía, Teresa me debe 2 kilos, Juana me debe 1 peso, y te iba apuntando cuando no había tarjeta de crédito. Mira tú cuánto tiempo después vine yo a conocer la Mastercard y la Visa, cuando a mí mis tías me contaban cómo el gallego les hacía la lista, y no solamente gallego, hijos de gallego, cubanos, catalanes. Y el gallego te apuntaba y tú ibas pagando por parte, pero cuando hacías una buena compra te daban la contra, que en Estados Unidos se conoce como la ñape, porque en el área de New Orleans, que fue francesa, eso, la ñapa, que es como se conoce en Latinoamérica, la contra que conocíamos nosotros se conoce como la ñapa, y en Estados Unidos se conoce como la ñape, porque en el área de New Orleans los franceses y los esclavos empezaron a decir la ñapa, no lo sabían decir, y le decían la ñape, la ñape, la ñape. Lo aprendieron con los españoles que vinieron aquí, recuerda que la Florida y demás y demás. Bueno, el caso es que la contra era, tú hacías una compra y te daban a lo mejor 1 libra de sal, un poquito de café, por la casa, regalado. Y cuando Jorge Mascanosa me pregunta a mí, ¿qué tú crees de la crisis que hay en Cuba? Yo le dije, que es creada. ¿Cómo así creada? Dígole, claro, mire, en el marxismo, en el manifiesto comunista dice que cuando el hombre no tiene para comer, el hombre no puede pensar políticamente. Los cubanos, ahora mismo, hay una necesidad tremenda y hay eso le llamaban en la libreta de abastecimiento, racionamiento. El racionamiento en Cuba, que es la libreta de abastecimiento,
ese racionamiento no es otra cosa que para tenerte corriendo a buscar. Llegó el arroz, llegó el pan, llegó el azúcar, llegó cuando tú estás esperando que grite el viejito que se sienta en la bodega, llegó el pan, están dando el arroz el mes pasado. ¿Cómo tú crees que tú vas a estar pensando políticamente? Eso es preparado. Le dije yo a Jorge Mascanosa, si en Cuba existiera todo lo que mandan, todas las ayudas que llegan, todo lo que mandan los soviéticos, todo lo que mandan los alemanes, los búlgaros, estuviera así, que puede estar así, porque los almacenes desde 1960 hasta aquí estaban llenos. Todavía hoy ellos tienen almacenes llenos. Si no, ¿por qué tú crees que cuando tú sales en tu barrio a formar una gritería con una cazuela, porque no hay comida, porque no hay luz, porque no hay agua, no solamente te ponen un par de horas de luz, sino que llega la Johnson en Santiago de Cuba con un camioncito con arroz? ¿Dónde lo sacan? Lo fabricaron, lo recogieron en ese momento, lo tienen en los almacenes del Minin, en los almacenes de la FARC, lo maneja y lo dirige y lo controla el MINFAR, el ejército cubano, el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín. ¿Y por qué tienen estas comidas en los almacenes? Bueno, para que en un momento como el que va a llegar ahora, el cubano pueda comer por lo menos arroz y no se caiga muerto al piso y el mundo vea que los cubanos se están cayendo como moscas. Pero además, para evitar la razón más importante, porque los almacenes de ellos son otros, la comida de ellos es otra, los almacenes refrigerados de los mayimbe, de los pinchos, son otros. No te vayas a creer que el arroz que se come Machi y Díaz Canel está en el mismo almacén y que el arroz que te comes tú. El arroz que te comes tú, un arroz partido que viene, vaya usted a saber de dónde. Pero el arroz que se comen ellos es un arroz del bueno, probablemente venga de Vietnam, el exclusivo. Entonces, esos almacenes están ahí para controlar a la masa humana, para que cuando tú te tires a la calle, cuando hay un estallido social y la gente ya empiecen a gritar del hambre, mándale 5 libras de arroz aquí, mándale 4 libritas de chícharo al otro lado, mándale un poquito de café a este municipio, para manejar tu hambre, manejar tu lengua y manejar tu grito. Es para eso. Y yo se lo dije así a Jorge Mascanosa. ¿Qué pasa? Que de aquella época que ellos lo manejaban, pero teníamos nosotros huevo. Yo conocí la merluza, la macarela, yo vi el ají encurtido que venía de Bulgaria, yo vi la lata de carne rusa que tenía un torito, una vaquita afuera que era media dorada, tenía un tufo tremendo, pero las cubanas aprendieron a quitarle aquella agua y hacerlo como un aporreado. Yo recuerdo aquello. Yo recuerdo los búcaros que vendían del cristal de Bohemia en la casa de Checoslovaquia, del cristal de Checoslovaquia que estaba en la Rapa, casi llegando al malecón. Yo me acuerdo del restaurante Moscú. Yo me acuerdo de los perfumes que venían de la Unión Soviética, un perfume que se llamaba el Kremlin, que tenía una tapa y era como el castillo del Kremlin. Es decir, todavía nosotros vimos eso. Pero la crisis de hoy, ellos claro que la manejan. Tú no vayas a creerte que no hay almacenes, que el MINFAR y el MININ manejan, que están llenos de arroz, que está cogiendo gorgojo, porque son tan sinvergüenza, pero tan sinvergüenza que prefieren que el arroz coja gorgojo a que tú tengas todas tus necesidades resueltas. La pregunta que yo siempre he tenido, con el familiar que vive fuera, que vive mandando, con la ayuda que ellos reciben de la FAO, de la ONU, de todo, cada 5 minutos tú veías un anuncio de que China llevó 80 millones de dólares, el otro tú decías, esta gente es dinero y las cosas se le hace agua. ¿Sabes por qué? Porque quieren que tú estés muriéndote de hambre, para que no piense, para que tú no te sientas pensar, chico, ven acá, porque 67 años el Partido Comunista, el mismo, yo quiero crear otro partido. Cuando tú tienes hambre, muy pocas personas, que sí existen, se sientan con hambre, con la barriga pegada al espinazo y dicen, yo quiero crear el partido del estómago vacío, el partido de la palma verde, del palmiche dorado. Pocas, pero hay gente que lo hace. Entonces, control. Pero ahora, ¿qué pasa? Después de 67 años de abuso, de porquería, de estar en reunión, y vamos a corregir, y vamos a corregir, y vamos a reparar los defectos, y hay que estar cerca del pueblo, hablando mierda, porque no hay de otra. ¿Qué quieres que yo te diga? Hablando mierda. Después de 67 años de de muela, de baba, ellos han destruido la economía del país. No son solventes.
no son productivos y ahora la crisis es real. Porque todo lo que le mandan entre vender el petróleo, ya tú viste el artículo que salió, la noticia, que lo que estaba mandando, el petróleo que estaba yendo de Venezuela y de México, y ahí está Claudia Sheinbaum, que eso es para otro día la conversación, el petróleo que estaba yendo de México y de Venezuela, ellos estaban vendiendo el 60% de ese petróleo. Una isla donde hay apagones, ¿cómo tú vas a estar vendiendo más de la mitad? 60% para el billete. Porque todo el billete que les regalan no les alcanza. ¿Para qué? ¿Con qué tú crees que paga Tony Castro? ¿Tú viste la foto de Tony Castro en Turquía, en un catamarán, tirado allí fumando puros? ¿Tú sabes cómo vive Sandro, que estuvo manejando un Mercedes? ¿Cómo tú crees que se paga eso, caballero? Con el dinero que les regalan, con el dinero que le donan y con el dinero del petróleo que venden. Esta matemática es fácil. No tienes que haber llegado ni a 6º grado. Si tú recibes 3 barcos de petróleo de Venezuela o de México y de esos 3 barcos el 60%, en vez de dejarlo para el país, en vez de utilizar en el país el 100%, dejar reserva, porque para que la gente tenga luz, ¿cómo tú vas a vender el 60%? Porque hay que llenar las arcas del ejército, porque el ejército sí tiene que estar bien comido, porque hay que entrenar a los boinas rojas, porque hay que comprarle en España, ¿te acuerdas en la pandemia? Uniforme, metralleta, pistola, para reprimirte a ti cuando te canses del hambre y la miseria. Maray, besito. Entonces, dejaban el 40% para tu luz, tú viviendo en apagón, y ellos el 60% que venden. ¿Para dónde iba? No hay que pensar mucho. Iba para esa reserva que ellos quieren para el ejército y para el bolsillo de los Castro. Caballero, para el bolsillo de los Castro, porque en Cuba los únicos que pueden ser millonarios son los Castro. Tú no te vayas a creer que Canel es hipermillonario, que Canel tiene más dinero que cualquiera de los Castro. Hello, no. Sandro Castro tiene un bar que factura muchísimos dólares. Mira a ver si Canel puede tener un bar. Bueno, pueden tener un design negocio. Canel es un títere que es que da hasta pena. Porque claro que ellos tienen buena vida, que tienen el caserón, que tienen aire, comida, que Machi tiene zapatos, espejuelos, reloj. Pero ellos tienen que andar con pie de plomo. ¿Tú sabes quién está hoy? Absolutamente. Pero tomando Pepto-Bismol, Díaz Canel, el títere. Porque es represor, porque es sanguinario, porque se ha prestado a reprimir a su pueblo por un poquito más. Pero está entre dos fuegos. Está en la visión de los Estados Unidos, de Donald Trump, de Marco Rubio, de este exilio. Tú, que sabe que dice él que es presidente, pero que los Castro lo están mirando de cerca. No vaya a ser que quiera vender la revolución. No vaya a ser que sea la Delcy Rodríguez que está hablando con los Estados Unidos. La posición de Canel es muy incómoda, por eso es que hace casi 20 y pico de días que no duerme. Pero está prestado, porque para vivir mejor y para tener una cuenta en el extranjero con 300,000, 400,000, 500,000 dólares, te ha apretado a ti. Te ha apretado a ti y se ha prestado todos los días salir y decir: soy el presidente, presidencia de Cuba, y vamos a seguir, y sacrifícate, y aguanta, y resiste. Para que los Castro que están detrás es la mobota de los Castro, el que le está haciendo el trabajo sucio a Raúl Castro hoy, porque ya Raúl Castro bastante trabajo sucio hizo, y hoy tengo yo una directa en YouTube a las 4 de la tarde que va a ser espectacular, porque vamos a hablar de la posibilidad de Raúl Castro encausado en los Estados Unidos, pero lo vamos a hablar desde la verdad. No es un titular amarillista, vamos a hablar de la verdad. Eso es hoy a las 4 de la tarde en YouTube, el canal de las emociones. Tengo una persona, un invitado, con el que vamos a estar hablando de si Raúl Castro podría ser encausado en los Estados Unidos. Porque yo estoy aquí hablando contigo, pero cuando yo apago las redes, cuando yo hago la tarea. Yo me hago las uñas y la tarea. Me hago el pelo y la tarea. Porque a mí me gusta ser funcional y porque a mí joder a la dictadura me encanta. Es mi hobby. Hay gente que borda, hay gente que teje, hay gente que cose. A mí me encanta hablar de la dictadura, me encanta joder y contarlo. Porque es la verdad. Y al unísono, pues hay gente que aprende y hay gente que se despierta y demás y demás. Entonces, lo que quería contarte era lo siguiente. Hoy, ¿qué dijo Donald Trump antier? Vamos a escucharlo, que lo tengo aquí.
Mira, Donald Trump antier dijo, antier por la noche, en lo que nosotros estábamos reunidos con los congresistas por la mañana, por la noche, esa misma noche Donald Trump dijo esto, mira. The word choke off is awfully tough. Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. They've treated people very badly. We have a lot of Cuban Americans who really were treated very badly, and they're probably... Bueno, lo que dijo Donald Trump en ese relato fue que Cuba no va a poder sobrevivir. Cuba es un país que está cayendo, que está fallando, que se va a caer y no va a poder sobrevivir. Y por supuesto, cuando él habla de Cuba, habla del PSC, habla de Díaz-Canel, habla de los Castro, no de los cubanos de a pie. De hecho, él sabe que el pueblo sufre, Donald Trump sabe que el pueblo sufre, Donald Trump sabe que los exiliados queremos regresar a Cuba a cooperar, no a invertir. A mí ya no me interesa, y te lo voy a contar, ni regresar a vivir en Cuba. Ya mi hija nació en Estados Unidos, ya la gente que quiero murió en Estados Unidos, todavía tengo gente que quiero en Cuba, familia y amigos, pero a mí no me interesa regresar a vivir a Cuba, porque verdaderamente Cuba, yo llevo casi 40 años fuera de Cuba, ya Cuba hoy no se parece a la Cuba que yo dejé, y no me refiero a la playa, que tampoco se parece, porque no se parece a Varadero, que la han llenado de hoteles para que vayan los turistas, no los cubanos. No se parece a Santa María, que la han dejado destruir. No se parece ni La Habana Vieja, ni el Malecón, que lo han dejado destruir. Es que ya también la mentalidad del cubano, somos muchas Cubas distintas, distantes y diferentes. ¿Qué tengo que ver yo con Bebecito o con los chicos que les gusta el reparto? Entonces yo probablemente a Cuba no voy a ir a vivir. De vacaciones probablemente. Sin embargo, yo tengo un sueño. En una Cuba libre yo sé lo que yo quiero hacer. En una Cuba libre, cuando yo este año es que me he retirado, en una Cuba libre, este canal de YouTube que yo tengo, esta página de Facebook, va a ser esplendorosa, porque en vez de estar hablando de miseria, de se fue la luz, salió la gente, gritó, los hospitales vacíos, voy a estar hablando de lo que quiero hablar, de las cosas lindas, de la reconstrucción, del futuro, de limar aspereza, de aprender a vivir en democracia, de ser un pueblo que vuelva a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor y señora. De enseñarle a los cubanos que no tienes que poner el radio en el medio de la calle, ni jugar dominó en la acera, molestando al vecino de al lado. El canal de YouTube que yo voy a tener para la Cuba del mañana va a ser el que yo quiero, ese soñado, donde yo voy a hablar de cosas lindas, buenas, donde no voy a tener que poner un hospital con el baño lleno de papeles llenos de mierda, no, todo lo contrario, donde voy a poner un hospital donde se está reconstruyendo. Eso es lo que yo quiero. Esa es la Cuba que yo quiero. Y cuando yo regrese a Cuba, yo no tengo ya edad ni para abrir un paladar, ni un Airbnb, no me interesa. Porque también lo hubiera podido hacer en los Estados Unidos y ya yo estoy en retiro. A mí no me interesa ya ni ir a Cuba a correr un carro para que me vea nadie. Lamentablemente la mayoría de mis amigos o se fueron, envejecieron o murieron. No me interesa ir a Cuba a especular, ni a llevar cadena. Esta es la única cadena que yo tengo viviendo en los Estados Unidos. Yo puedo tener un cadenón de este gordo, créemelo. Doy un tarjetazo, la pago en un año y puedo tener un cadenón que es una cadena de perro. No me interesa. Mi generación fue otra. Mira, mi cadenita porque es el Sagrado Corazón de Jesús. Estos son unas perlas que no son originales. Esto lo compré en Amazon. Tú me ves anillo, tú me ves. Yo no tengo que ir a Cuba a especular nada. Yo soy de otra generación. Yo en Estados Unidos he tenido todo lo que he podido querer tener. Y sí, tengo cadenita, tengo cositas, te la puedo enseñar. Tengo ahí una cosa llena de cosas que a veces ni me pongo. A mí no me interesa regresar a Cuba a especular, ni a manejar un Cadillac, ni a refrescarle a los cubanos en la cara, pasarle por la cara lo bien que yo vivo, como hacen muchos de los que van hoy. Esos que hoy están gritando, porque ustedes quieren cerrar al pueblo cubano, porque ustedes quieren que yo no le mande a mi familia. ¿Por qué tú no cuentas que además de mandarle a tu familia, muchos de ustedes están yendo a Cuba a buscar las jevitas que aquí no puedes tener o que nunca pudiste tener en Cuba? ¿Por qué tú no le cuentas? No, porque están cerrando, que tengo que ir a ver a mamá. ¿Por qué tú no cuentas que tú ves a mamá
3 horas y te vas para la calle con los socios a beber y enseñar los dólares y a pagar en dólares, a caminar en el carrazo con la jevita que le llevas 20 años, enseñando el cadenón, construyendo la casa que le estás poniendo un campanón para que todo el mundo vea, mira cómo está fulano emprendado, mira cómo está fulano. ¿Por qué tú no cuentas eso? Los buenos cubanos que van allá a repartirle regalitos a los niños, que tal parece que era Colón y su comitiva repartiéndole cositas, brillitos, jarrito y cuchara a los taínos. ¿Por qué tú no cuentas eso? Porque eso no es lo que he hecho yo. Yo volví a Cuba a ver a mi familia. Nunca me vas a poder sacar una foto cuando yo volví a Cuba a ver a mi familia, ni llena de cadena, ni de prenda, ni con zapatos caros, un par de tenis de Walmart, una sayita de mezclilla o un short como el que me ponía para ir aquí al Sedano. Las veces que fui a Cuba fui exactamente como andaba aquí. A veces hasta daba pena. Hubo gente en Cuba que me dijo, ¿y usted viene de afuera? Nunca se me olvidará que fui al agro con mi familia. Y entro al agro, porque además yo me había pasado 16 años fuera de Cuba. No entendía nada. Y yo estaba, que era una esponja absorbiendo todo, lo cual me sirvió y no me arrepiento jamás. Y recuerdo que entro al agro y le digo yo a un familiar mío, quiero ir al agro. ¿Tú estás segura? Eso está lleno de tierra. Quiero ir al agro. Yo no quiero ni una chope ni nada de eso. Yo quiero contactar con el cubano de verdad. Yo quiero ver esto desde abajo. Curiosa como he sido siempre de la realidad de mi país. Y llego al agro. Yo iba con un par de tenis, jamás se me olvidan, que eran verdes y grises. Estaban en candela los tenis míos. Con mis mediecitas, con un short, un pulovito. No tenía ni cadena de oro en aquella época. Recuerdo que estaba usando plata. Tenía una cadenita de plata con un crucifijo. Y voy con un clip en la cabeza, así como me ves ahora. Llego al agro, mucho más joven. Entro al agro y estaba buscando ajo. Me pongo a caminar por el agro y a mirar y ver la carne. Y recuerdo que me llamó la atención la carne de puerco tirada arriba en las tarimas y las moscas con el calor que había, aquella carne allí. Yo le dije a la persona que iba conmigo, esta carne no la compro yo, esto no me lo como. Carne de puerco allí rato. Me da hasta náusea recordarlo. Y recuerdo que llego donde estaba el vendedor de ajo, que era un mulato joven simpatiquísimo. Y llego y le digo, vengo buscando ajo, me da un precio y le digo, no, pero eso está carísimo. Y me dice, ¿tú lo puedes pagar? Dígole, ¿por qué? Dice, porque tú no eres de aquí, tú eres de afuera. Dígole, no, yo no soy de afuera. Hice como Juan Manuel Cabo cuando le dijo a Fidel Castro, yo soy de Marianao. Le dije, yo no soy de afuera, yo vivo afuera, yo soy cubana. Y me dijo, sí, pero tú vives afuera, tú eres Yuma. Le dije, no soy Yuma, soy cubana. Vivo afuera, pero soy cubana. Y le digo, ven acá, si aquí todo el mundo está vestido igual que yo, ¿cómo tú sabes que yo vivo afuera? Dice, niña, cuando tú entraste por la puerta del agro, el perfume que tú traes se me pegó aquí. Claro, yo iba a vestir como quiera, pero mi perfume era de la Yuma. Yo tenía, en esa época estaba usando el Tresor que me encantaba. Y dice el hombre, cuando tú entraste por la puerta del agro, yo dije, esta es Yuma, porque el olor tuyo se sentía. Y yo me eché a reír, pero con una risa. ¿Cómo te explico? Aquí es donde yo me emociono. Con la risa del payaso. ¿Tú sabes por qué? La pena que me dio, a mí Cuba me dio más dolores que alegría. La pena que me dio saber que mi familia, mis amigos, que tantas cubanas querían tener un perfumito, un olorcito, y que yo, que ni era más trabajadora que todo el mundo, ni más inteligente que un montón de amigos que se quedaron en Cuba, un perfume, un freaking perfume, cambió la diferencia entre un cubano que está trabajando, luchando, pam, pam, y yo que estaba haciendo lo mismo, sin alarde, viviendo fuera. Oye, ese detalle, gracias, Emma. Yo tuve varios momentos en Cuba, así, en la cara. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Es doloroso. Lejos de sentirme contenta por ser diferente, a mí me pasó a la inversa.
Cuando yo veo a los cubanos de hoy que van emprendados, llenos de cadenas, que llegan bailando a pueblo, que llegan en un carro, que llegan enseñando los anillos, los dineros, yo no lo puedo entender, te lo digo de verdad. Te lo digo así desde adentro. No lo puedo entender porque a mí me daba pena. Y yo no soy una persona penosa. Y además, las cosas que yo tenía con lo que fui, me lo gané yo. Me lo gané yo, nadie me lo regaló. Yo me podía sentir absolutamente segura y orgullosa de mi perfume, de mi cadena, de lo que yo fuera. Pero en el fondo de mi alma, pena. Pena. Una amiga que hoy vive fuera en Panamá me dijo, ¿cuál es lo que más te ha impactado de lo que tú has visto aquí? Y le dije que amigos, compañeros de escuela, gente que era más talentosa que yo, se está muriendo de hambre, están alcohólicos, parecen que son mi madre o mi abuela, gente que pudo haber tenido la misma vida que yo tengo hoy, solamente porque yo vivo en el exterior, están aquí muriéndose, envejeciendo, con la piel achicharrada. Eso fue de lo que más me impactó, esa desigualdad que creó entre los cubanos. Y yo soy de las que entienden las desigualdades. Yo no soy ni de la igualdad, ni de la... No. Pero esa desigualdad, solamente por cruzar el charco, por vivir en comunismo, o en capitalismo, en libertad, o en dictadura, para mí fue brutal. Yo me fui de Cuba con 24 años y regresé con 40. Ya yo veía la vida de una manera incluso más fuerte, más intensa, más adentro. Ya yo había sido madre, ya yo me había adaptado a los Estados Unidos. Para mí fue brutal, fue brutal. Cuando yo tenía un amigo que murió, que lo quise muchísimo, que era en Jimagua. Uno vive hoy aquí, el otro murió en Cuba alcoholizado. Se murió en el banco, lo encontraron muerto en el banco del parque. Cuando yo fui a casa de una amiga, nos sentamos allí y él llegó, vino a verme. Tipo brillante, un tipo que en matemática era una estrella, que estudió, creo que se hizo cibernético matemático, una mente, pero una mente. Y cuando ese muchacho llegó y yo lo vi sin dientes, seco de flaco, ya me habían dicho que estaba alcohólico, malo. Se sentó a hablar conmigo. Yo estaba conversando con él. Y yo estaba, señores, respirando y tragando. Porque yo estaba hablando con él y lejos de disfrutar lo que estábamos conversando por dentro, yo dije, no llores. Porque si yo me pongo a llorar, le enseño a él la pena que él me estaba dando, la lástima que le tenía. Y no es lindo enseñarle a nadie la lástima. Y yo estaba hablando con él y nos estábamos riendo y conversando y por dentro yo me decía en mi cabeza, no llores. Yo viví eso. No llores. Y cuando terminamos la conversación que él se iba, yo fui al cuarto, cogí un dinerito, lo envolví así, me lo puse en la mano y ya estábamos en la puerta afuera, en la acera, para despedirnos. Y en el momento en que él se iba, yo le abracé, le cogí la mano y le di el dinero. Y él empezó a llorar cuando vio que yo le había dado dinero. Creo que lloró por agradecimiento, quizás por vergüenza, porque él sabía que estaba recibiendo de mí y sabía que se lo iba a beber. Apretó la mano, me dijo que no y le dije que sí. En un encuentro habían amigos al lado y él lloró de pena, de vergüenza. Fue la última vez que lo vi. Me fui y probablemente un año después me enteré que había muerto. Lo encontraron muerto en el parque del barrio, en un banco de parque. Entonces, a mí me van a venir a hacer historias de dolor y de pena. Los que ahora van llenos de cadena, que también va gente a ver a su familia, a su madre, y yo lo entiendo, que también va gente que no sale de su casa, que lo que quiere es estar con su madre, que se está muriendo, y yo lo entiendo. Por eso cuando yo hablo de parón siempre digo, esto es una toma de conciencia, pero ya la conciencia, la toma tiene que ser 150%, porque estamos en una recta que no podemos echar para atrás ni aflojar. Entonces, a los cubanos que están en la isla, ¿te has pasado? ¿Qué edad tú tienes?
toda la edad que tienes 70 años, 80, 50, 40, 30, 25. Toda tu vida, que es una sola, oyendo de resistencia, de sacrificio y sobre todo vienen los americanos. Vienen los americanos. Yo viví el hacer trincheras en las calles, sacaban a la gente del centro de trabajo para hacer trincheras, hacer hueco, porque venían los americanos, había que esconderse, había que disparar. Yo viví cuando en la escuela nos daban preparación militar, que yo nunca fui, que tenías que aprender a disparar. Yo viví el bastión inexpugnable, me cogió en la playa con un novio y de pronto los aviones, toda la ciudad parada para hacer un drill, un simulacro de qué iba a pasar si venían los americanos. 67 años después los americanos no han ido a buscar nada. Sí han llegado ahora a llevar ayuda, 3 millones de ayuda, en comida para los damnificados del huracán. Los americanos ni han tirado un gollejo al pueblo cubano, ni han agredido a los cubanos. ¿Tú sabes cuánto le duran a los americanos llegar a Cuba y arrasar? 5 minutos. 5. Tuviste la operación del Delta Force en Venezuela. 5 minutos sin tocar un cubano. Por eso, esto es lo que yo te venía a pedir, a contar y a aconsejar. Si tú quieres lo haces, si tú quieres no lo haces. Yo te vengo a aconsejar. ¿Sabes cuál es mi consejo? No salgas a la calle, no cooperes en el momento en que más te pidan rebeldía, cooperar con la revolución. Cuando te hagan el llamado para caminar por el malecón, cuando te hagan el llamado, no vayas, que te voy a decir algo. Entre tú y yo, una manifestación multitudinaria de los cubanos en la calle, ellos no te la van a pedir, ni ahora que están cagados con lo que ha dicho Donald Trump y lo que está haciendo Marco Rubio. No te la van a pedir. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos saben perfectamente lo que pasó en Rumanía. Ellos saben perfectamente que miles de cubanos en la calle se les puede virar. ¿Cuántos años hacen que no llenan la Plaza de la Revolución? ¿Tú sabes por qué ya los actos son en el malecón? Piensa, ¿te has hecho la pregunta? ¿Por qué los actos son en el malecón, en un barrio? ¿Por qué, Marco? ¿Por qué? Dime por qué. Porque si toda la vida, cuando tú buscas Fidel Castro hablando en la Revolución, en la Plaza de la Revolución, déjame ver si me sale la foto. Si tú tienes 20 años, ya tú no viste eso. Tú tienes 15 años, mira, Fidel Castro, hablando, tú verás, hablando, Plaza de la Revolución. Mira, tú vas a ver la foto, mira esto. ¿Por qué tú no ves esto ya? Mira eso. Mira que hay un mar de gente, ¿verdad? Te voy a enseñar otra. Mira esto. Todo esto que tú ves aquí, mira esto. Son gente. ¿Tú has vuelto a ver esto en Cuba? Mira, tira esta foto, por favor. Tírale una foto a esta imagen. Fidel Castro. ¿Tú has vuelto a ver esto en La Habana? ¿Tú has vuelto a ver esto en la calle? Dime nada más. Ponme un 1 si tú has visto esto. Ponme un 2 si tú no has visto esto más nunca. No lo has visto ni lo vas a ver. ¿Tú sabes por qué no lo vas a ver? Porque el cubano, mira esto, mira aquello, mira, tú buscas Fidel Castro en La Habana, era interminable, pero además, las horas que pasaba, no te puedo poner videos, porque ya sabes lo que pasa, ¿verdad? Pero ahí están, búscalo. Eran cientos de miles de personas. ¿Y por qué ya no vemos eso ya? Dos cosas. Porque los cubanos dispuestos a ir allí, así, en cientos, en millones, en cientos de miles, ya no existe. Se ha ido la tercera parte de la población cubana. Y la que queda está tan desgastada y la gente sabe quién es el culpable de su hambre, que ya ellos no pueden hacer esas manifestaciones. Se acabó el tiempo de la utopía, de las ideas y de la... Pero además, número 2, por el terror que tiene que en una de estas manifestaciones los cubanos se les viren y empiecen a gritar libertad, abajo la dictadura, abajo el Partido Comunista y salgan por tronera. Ya esas manifestaciones no las pueden hacer ni aunque quisieran, ni aunque pudieran.
ni pueden, ni tienen gasolina para mover a cientos de millones de cubanos, a cientos de miles de cubanos, a millones de cubanos como hacían antes. Entonces ahora es en el malecón, que es una tripa larga, donde ponen una cámara de frente, donde la prensa extranjera que está allí está trabajando para ellos, no se atreve a decir lo contrario, donde la prensa que está allí es oficialista y tú ves asientos, cuando termine son 5.000 cubanos, 5.000, afuera viven 4 millones, 5 millones, 5.000 cubanos allí. Si nosotros hiciéramos una manifestación fuera de Cuba y fueran todos los cubanos que vivimos fuera, no cabríamos en ningún lado, casi 5 millones. Casi 5 millones. Lo que pasa es que fuera de Cuba hay muchos que están callados porque ya la doctrina fue terrible, porque ya no les importa nada, porque les mataron el espíritu, porque son pan con pasta. Yo no digo pan con bistec, pan con pasta. Entonces, desde las trincheras, el pueblo, la guerra del pueblo, vamos a salir a 1, 2 y 3, 4 comiendo mierda y rompiendo zapatos. Desde el pueblo, milicias de tropas territoriales, hasta aquí te han venido metiendo en la cabeza los americanos te quieren matar. Los americanos lo que quieren es que en Cuba haya business. Los americanos, los cubanos americanos y Marco Rubio queremos libertad en Cuba. Queremos democracia. Lo que quiere Trump es otra cosa. Lo que quiere Trump es que Cuba no sea un enemigo en este hemisferio, porque afecta a su país, que es Estados Unidos. Lo que quiere Trump es quitarse de arriba una dictadura que ha acabado aquí en las universidades. Ayer le hice una carta a Trump y se la puse en su página, en la página del White House. Y la puse en Twitter. Quizás no la ve, pero es una carta abierta explicando que esta que está aquí vio en Cuba cómo crearon a las guerrillas de izquierda latinoamericana, a todas aquellas guerrillas, al Ejército de Liberación, a la FARC de Colombia, a Sendero Luminoso, a Tupac Amaru, los montoneros, los macheteros, todo eso lo vimos en Cuba, lo vi yo. Entonces, Trump quiere estabilidad y seguridad para los Estados Unidos. Cuba es un peligro, Cuba es un enemigo de Estados Unidos, aliado con Irán, con China y hasta el otro día con Venezuela. Digo hasta el otro día porque ya no van a recibir lo que querían, ni van a poder mandar soldados, ni van a poder mandar más médicos. Eso es lo que le interesa a Trump. ¿Qué más le interesa a Trump? Le interesa que los comerciantes norteamericanos, que los empresarios norteamericanos puedan ir a Cuba a invertir como van a cualquier parte del mundo, como van los franceses a invertir en otro país. Yo acabo de conocer el otro día a un inglés que vive en Sevilla y vende vinos en Sevilla. Porque ahora te van a decir, porque los americanos quieren venir a cogerse a Cuba, porque los americanos quieren venir a invadir Cuba, porque los americanos quieren venir para abrir los casinos, para la prostitución. La misma historia que te contaron que pasaba cuando Batista. No, esos no son los americanos, esos son los capitalistas del mundo entero. Aquí en Estados Unidos hay negocios de gente de la India, de Pakistán, de Italia, de franceses, de argentinos, de colombianos. Los colombianos, ¿quién vende la mayor cantidad de faja que venden aquí? En los Estados Unidos la venden los colombianos. La flores viene de Colombia. El plátano viene de Costa Rica. Negocios del mundo que tienen relaciones comerciales con los Estados Unidos, México. Entonces, no, cuando un francés se va a España a abrir un restaurante para desayuno francés, no está queriéndose comer a España. No es que llega allí porque quiere tragarse la libertad del pueblo español, porque quiere robarles la dignidad. Eso es una mierda, una mojonera que te contaron. No, porque los americanos quieren venir ahora a Cuba para abrir hoteles. Bueno, si ellos le han regalado los hoteles y las playas para que vayan los españoles y los italianos. ¿Cuál es la diferencia? Ah, porque habla inglés y el otro habla español o italiano o francés. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? Si hay una torre K que está allí en la entrada de La Habana, ¿verdad? Que es una cosa francesa, italiana, no sé ni de quién es. Ven acá, si los franceses, los chinos, que han ido a construir a Cuba han dicho no queremos trabajar con cubanos. Los chinos han llevado a sus propios chinos, han abierto las casas para que vayan los chinos, tú no los has visto. Los franceses, los hoteles que han hecho en Cuba, llevaron a trabajadores de la India. ¿Y por qué no son cubanos? No, porque el cubano no está capacitado, porque el cubano se roba el material. Pero tú sabes una cosa, es posible que sea verdad, pero ¿dónde está Díaz-Canel diciéndole a los franceses?
¿Dónde está Alejandro Castro Espín? ¿Dónde está Raúl Castro diciendo, un momento, tú no te puedes venir a pasar por encima del cubano? El cubano primero. ¿Cómo tú vas a hacer un hotel aquí y tú vas a traer a los albañiles, los carpinteros, los plomeros, los electricistas de la India? No, los que van a trabajar aquí tienen que ser cubanos. Ellos no piensan en ti. Entonces después vienen y se bajan con aquella de no, porque en la época de Batista los casinos eran de los americanos y los bares eran de los americanos y también de los cubanos y también de españoles, porque el capitalismo es así, diverso. Entonces, no podía haber, ha sido terrible oír que había un casino en el Capri que iban los americanos, pero resulta ser que han hecho un hotel y la mano de obra la han dejado que la traigan de la India y no son cubanos. ¿Quién entiende eso? Explícamelo. Ponme uno si estás igual que yo sin entenderlo. Bueno, sin entenderlo, pero sabiendo que es porque tú no le importas nada. Tú no le importas nada. Vives en La Habana, vives en Santiago, vives en Matanza. Les pido a los que me están escuchando que me pongan en el chat @ a páginas como Patrivida, a páginas. Pero ponme ahí hashtag Matanza, hashtag Santiago de Cuba, hashtag Colón Matanza, hashtag Villa Clara. A ver si la gente se entera y ve esto. Entonces, ¿cuál es el cuento? En buen cubano, tú en La Habana, tú en Pinar del Río, yo en Miami, ¿quién? Nosotros que pensamos, de verdad que tú vas a oír, no, porque cuando Batista en el hotel era de un Yuma, un americano, los americanos venían a explotarnos. Ahora fueron los italianos, los franceses, de todos lados. Y tú que eres carpintero no has podido ni trabajar allí. Cuando los americanos iban en la época de Batista, no llegaban a los trabajadores de Miami ni de Los Cayos. Los americanos que iban a Cuba a invertir tenían mano de obra cubana. La Standard Company, los ingenios azucareros, la tabacalera, los de la electricidad, los de la telefónica, los trabajadores eran cubanos. El Hotel Habana Libre, gracias Alexia, el Hotel Habana, cada uno ponga un hashtag de la provincia donde es. El Hotel Habana Libre, ¿quién era el dueño? El sindicato de los trabajadores del turismo en Cuba. El dueño no era un americano, eran los trabajadores. Te metieron un tupe toda la vida, te metieron un tupe, Camagüey, en la casa. Entonces te metieron un tupe. No, porque eran americanos. Mentira, los americanos le daban trabajo a los cubanos. Yo tuve amigas de mi tía que trabajaban para bancos americanos, que trabajaban para la compañía de teléfono, que trabajaban en centrales de americanos y eran gente que vivían bien, que tenían bueno, trabajar por una compañía americana en Cuba. Era vivir bien, era tener un buen salario, era vestirte bien, era comer bien. Y hoy tú trabajas en Meliá y te tienes que llevar el poquito de jamón metido en el bloomer. ¿De qué estamos hablando? Para venderlo, para darle de comer a tus hijos. Tú trabajas hoy en una corporación extranjera en Cuba y es verdad que vives mejor que los demás, pero ¿sabes qué? Tienes que tener un teléfono segundo, no puedes escribir cualquier cosa, te van a pagar una mierda, el español te tiene que pagar los otros 4 pesos por debajo de la mesa, te tienen el ojo encima. ¿De qué estamos hablando? No puedes especular, tienes que vivir low profile, porque si te pasas por encima existen los anónimos que el vecino de al lado envidioso te va a echar para adelante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, porque los americanos, bueno, mira, los españoles se van a trabajar a Francia, los españoles que no encuentran trabajo en España se van a Francia, Alemania y después regresan y tienen su casa. Te metieron un tupe los que trabajaban en la base naval de Guantánamo y cómo vivían. Un tupe toda la vida, un engaño. Porque los únicos que pueden vivir bien en Cuba son ellos, los Castro. Olvídate de lo demás. Entonces, ¿qué es lo que yo te vengo a decir? Tírame una banderilla, el pollo, el arroz con pollo. Hoy, los Estados Unidos ha dicho que Cuba es enemigo de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha dicho que no puede entrar más petróleo en Cuba. Están temblando. Hay gente que vive fuera porque mi familia sí, pero ese está fuera comiendo bien. El que está en Cuba pasándola de madre con la mano estirada para que tu primo aquí te mande algo. El que está en Cuba esperando los $100 de tu hijo que está trabajando como mulo, eres tú que estás allí. Si yo estuviera en Cuba hoy, ¿tú sabes cuál es la mentalidad? La mentalidad es arrecia y aguanta que 72 horas se pasan como quiera. Si has vivido 50 horas de apagón, si has vivido 67 años de hambre, de represión, de escuela al campo, de cerraron el puesto, de no hay nada en la carnicería, no existe la carnicería,
de tu hijo se murió en Angola, de tu hijo se murió en el estrecho de la Florida, de tu hijo se fue para cualquier país del mundo. Si tú has vivido 67 años de esto, aguanta 72 horas. Has vivido 67 años, aguanta 72 horas, porque los gringos, mira, eso sí te lo digo yo, todo aquí funciona y camina. ¿Qué tiempo les demoró sacar a Maduro? 20 minutos. En 20 minutos se lo volaron. Pim pam. ¿Qué tiempo les demoró a todos los soldados mercenarios? No te dejes meter el cuento. Me da mucha pena con la familia, pero ellos eligieron estar allí. Muchachos jóvenes que igual no debían haber muerto, pero ellos decidieron ir allí. La toma de tus decisiones marca el resto de tu vida. Por eso cuando tomas una decisión, no quiero hacer el techo de la casa, me voy a ir a una misión. ¿A dónde tú te vas? ¿A Caracas o al medio de la selva? Ah, no, lo que apareció fue en medio de la selva, te va a dar malaria y te vas a morir y el techo se va a quedar sin hacer. ¿Verdad? Yo sé que la desesperación saca a la gente a cualquier lado, pero hay resultados y consecuencias. Cuando tú dices, soy militar y me voy a ir a cuidar a Maduro, cuando tú sabes que Maduro era un narcoterrorista y que Estados Unidos le tenía precio puesto sobre la cabeza, tú sabías que donde tú estabas podía caer lo que cayó y que tú podías irte del parque. Lamentable, pero tú escogiste eso. No porque estaba yo, a los únicos que puedo decir que cayó uno del servicio militar que tuviera 18 años, porque a los 18 años uno todavía no sabe ni qué piensa. Si había algún muchacho, que no creo que lo había, porque todos estaban, ya tú sabes, un muchacho, por eso me parece maravilloso cuando salen madres y salen jóvenes que dicen, yo no quiero ir al servicio militar. Y lo estamos viendo cada día más. Muchachos jóvenes que salen y dicen, yo no quiero ir al servicio militar porque me vas a mandar a cuidar a Maduro y cómo voy a terminar. Muy bien por esa gente. Ayer mismo vi un muchacho. ¿Qué tiempo les demoró sacar a Maduro? 20 minutos. ¿Cuánto tiempo tú crees que les va a tomar reconstruir a Cuba y llevarte comida? La ayuda está llegando, no te dejes lavar el coco. No, porque los americanos ahora lo que quieren es venir y pasarnos por encima y robar. ¿Qué dignidad? ¿Qué dignidad cuando tú tienes hambre? ¿Qué cosa es la dignidad cuando te estás muriendo de hambre? Los principios. ¿Qué cosas son principios cuando tú estás 40 horas sin luz, no te puedes ni bañar ni lavar el fondillo? Dime, ¿qué principio y qué dignidad? Vamos a estar aquí no en la cola del pan, caballero. Quiten toda esa cosa que ellos hablan para que tú sigas ahí sumido en un sopor, aplaudiendo y caminando para ellos seguir viviendo bien. Esa es la neta. Esa es la realidad. ¿Qué dignidad cuando tú no te has podido ni lavar los dientes? ¿Qué principio? ¿Qué fuerza revolucionaria que tú estás hablando? Si tú tienes una muela podrida hace 10 años, no hay empate en el policlínico. ¿Qué estás hablando? Si te tienes que hacer el Papa Nicolau y no llega y no baja y no puede, bla, 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 y te da un cáncer y te mueres. ¿Qué principio? Principios y dignidad revolucionaria. No me vengas con eso. Los principios son personales. Te los crea tu familia, tu casa. Tu moral la tienes que crear tú, según lo que te educaron tus padres. El resto que ellos te están comiendo se resuelve con un McDonald's, con un Burger King, con un buen plato de boniato frito. Porque es muy lindo pararse ahí en la presidencia como Bacanel a decir los principios, el sacrificio, esta revolución, con un par de zapatos cómodos que no le duelen ni los callos. Después se monta en un carro con aire acondicionado, lo llevan a la puerta de su casa. Liscuesta está ahí esperándolo con una langosta, prenden el split a todo lo que da, se comen la langosta, se acuestan en un buen colchón, duermen la noche entera con aire acondicionado y al otro día vuelve una reunión para decirte a ti que te has pasado la noche sin luz, sin agua y sin comida, que tengas principio. ¿Qué carajo principio? ¿De qué están hablando esta gente? Y pierdo los pines, lo sé, lo siento, pero es que es tan elemental lo que dicen que yo me aturde que hay un cubano que todavía pueda creer en eso. ¿Cuál es el plan ahora? Te lo voy a dar 1, 2 y 3. Ahora no hay petróleo. Ahora que resuelvan ellos. Ellos no tienen muchos principios. Ellos no son los bárbaros. Ellos no han corregido los errores 1000 veces. Bueno, ahora todo ese dinero que les regalaron, todos esos almacenes que tienen llenos, todo ese petróleo que les llegó, vendieron y tienen dinero para el ejército cubano, que lo pongan en función de que sin necesidad de que nadie les regale, sin ser parásitos, puedan mantener la isla. A ver si lo hacen.
Ahora es cuando ellos tienen que enseñar que ellos son los bárbaros toda la vida, porque aquí nadie se rinde, porque no nos vamos a rendir, porque somos el primer país en ganarle al imperialismo yanqui. Bueno, es la hora de demostrarlo, mi hermano. Ahora es cuando tiene que salir el ley de Esteban Lazo, Marrero, Oscar Pérez Fraga, Díaz Canel y todos ellos, porque Alejandro Castro Espín no sale ni en la foto, millonario que está, con los hijos en el extranjero. Ahora es cuando ellos tienen que demostrar que ellos te van a dar a ti el paternalismo de Estado. No, tú para tener un negocio, una paladar, tienes que aplicar... Le están quitando los carritos a los 4 muchachos que venden una piñita, un manguito en la esquina en el carrito. En el carrito de las viandas. Vienen, se lo quitan, vienen los inspectores, le ponen multa. ¿Eh? Qué lindo. Ahora es cuando tienen que enseñar que ustedes de verdad son bárbaros. Ustedes no son barbarísimos. Ahora los principios, la dignidad. Ahora que los americanos están diciendo allá no va a llegar nada. Ahora tienen que demostrar que ustedes son suficientes y que pueden mantener a ese pueblo que ustedes no los han dejado ni crecer, ni progresar, ni hacer negocio por sí solo. Al que le dijiste, vete para la escuela, ponte la pañoleta, grita esta consigna, grita che, mira dónde estaba Leida Guevara. ¿No lo viste? Te lo puse aquí. Mira, a Leida Guevara me lo mandó mi amigo, un acere pensante, que estaba con Habana de la Torre. Se fueron a Sevilla. ¿Dónde tú crees que estaba Leida Guevara? Mira, mira esto, para que tú goces. La que iba a pelear por Gaza, mira. Aleida Guevara. Ese es Brian. Tú le contaste que tu padre era un racista y creó campos de concentraciones homosexuales y fusiló a miles de cubanos. Ese es Habana de la Torre. ¿No le has contado eso? ¿No le has contado los crímenes de tu padre y lo cobarde que fue cuando dijo que valía más vivo que muerto? En Sevilla, pacotillando, comiendo jamón serrano. Yo soy lindo, estás en la calle, yo soy lindo. Gusano, sí, el gusano mío está bien grande. El Che Guevara es un cobarde, asesino, racista, Che Guevara. Aleida. En Sevilla, gozando la papeleta Leida. Esa es Habana de la Torre. Ese es Brian. Mira. Abajo el comunismo. Asesino Che Guevara. Asesino Che Guevara. Acabáis de agredir a una compañera. Acabáis de agredir a una compañera. Me tomo la libertad de responder como me dé la gana. Acabáis de agredir a una compañera con gas pimienta. Acabáis de agredir a una compañera con gas pimienta. Acabáis de agredir. ¿Tú sabes qué fue eso? Aleida Guevara, la hija de Che Guevara, la que dice que ella iba a ir a la guerra para defender a no sé quién, a no sé cuánto. ¿Tú sabes dónde estaba? En Sevilla. Ahí fue un acere pensante y Habana de la Torre. Y le gritaron, Che Guevara, tu padre era un asesino. ¿Qué hace Aleida Guevara en estos momentos? En Sevilla, pacotillando, comiendo jamón, tomando vino. Porque ella no está en Cuba. Porque ella no está ahora con un uniforme marchando para defender sus principios de los americanos. ¿Dónde están los nietos de Raúl Castro en Cuba? Mira a ver si tú los encuentras cuando haya que ponerse el uniforme de miliciano y coger un arma para defender el país. Todo fuera de Cuba. El que está en Cuba es tu hijo, tu hija. Tus hijos están en Cuba caminando por la calle, piensa que por la noche le den un mal golpe para arrancarle el par de tenis, la cadena, el teléfono. ¿Ok? Los demás, los hijos de ellos, fuera, ¿dónde? Ni sabemos, porque bien los esconden, con guardias de seguridad y con cuentas bien gordas. ¿Dónde está la nieta de Raúl Castro que tenía la casa en Cuba, que le robaron a un cubano que pagaban por Airbnb $600 la noche? ¿Dónde vive ella?
¿Dónde están la mayoría de los hijos de ellos? Incluso hijos que dicen que están, los hijos de Oscar Frada, ¿dónde están? En Miami. Entonces, el que está poniendo el pellejo es el tuyo. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Cuál es la razón de qué es lo que hay que hacer ahora? Muy sencillo. Aguántate el cinturón. 67 años versus 72 horas. 67 años de abuso, de atropello y de hambre. 72 horas lo que le va a tocar a los americanos en el caso de que te repriman, entrar a Cuba. No se ha hablado de invasión, pero como tú salgas a la calle y grites abajo la dictadura y te repriman, este no es Biden. Este no es Biden. Y los barcos y los aviones ya están en el Caribe. Y el portaaviones George Bush está a 60 millas de Varadero. Vamos a estar aquí. El portaaviones de donde salen, tú sabes quiénes salen de ahí, está a 60 millas de Varadero. Y los barcos que estaban en Venezuela están allí mismo, arriba del Caribe. Cuando no llegue la gasolina y empiece la zona cero, el momento cero, la hora cero, el periodo especial, todos los nombrecitos que ellos le dan, tú lo que tienes que tener es pan y un poquito de leche en polvo guardado en el refrigerador para aguantar 72 horas. 72 horas. 72 horas duran ellos. 72 horas aguantando con un pueblo que salga a la calle y grite y diga basta. Y cuando tiren el primer tirito y cuando vayan contra ti, ya verás como el portaaviones responde. Esa, mira, la tengo garantizada porque lo he visto, porque he visto 40 años en los Estados Unidos y sé cómo funciona. Y sé que el momento que tenemos hoy, yo no lo había visto nunca. En 40 años casi que voy a cumplir en los Estados Unidos, yo nunca había visto lo que está haciendo el presidente Donald Trump y Marco Rubio. Por ti, porque yo vivo aquí. Yo vivo en libertad, lo está haciendo por ti. Lo único que tú tienes que hacer es apretarte el cinto y decir basta ya. Basta ya de que me atropellen, basta ya de que los hijos de ellos vivan fuera y los míos estén aquí que no conozcan ni lo que es un helado de rizado de vainilla. Basta ya que los hijos de ellos monten en aviones y los míos anden en chivichana, en patines, si encuentran. Eso es lo único que tienes que hacer. Y aguantar 72 horas. Prepárate. El llamado ahora no es a las calles a defender a la dictadura. El llamado ahora es aguantar 72 horas. Y si te llaman a las calles para que vayas a gritar y para enseñarle al mundo que los cubanos no quieren un cambio de régimen, no salgas. Me duele la cabeza, estoy con la menstruación, no salgas. Baja los brazos, no salgas. Y si sale, ya tú sabes lo que tienes que gritar. Cuando ese grito se oye, cuando ese grito de abajo la dictadura, el PCC, mi compromiso es entrar a todas mis plataformas, como es el compromiso de millones de cubanos fuera, y gritar por ti y contigo. Ya está. No estamos en YouTube, estamos solamente aquí. Ese es el compromiso de los cubanos en libertad. Los cubanos que vivimos fuera y que somos exiliados. Cuando tú levantes la cabeza y grites lo que necesitas, nosotros lo vamos con amplificadores a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar para que los americanos sepan lo que verdaderamente está pasando. Yo apostando por el George Bush, yo apostando por el portaaviones que está a 60 millas, no para agredirte, no para invadirte, para defenderte del verdadero represor, que es el PCC, que es Canel y la familia Castro. Apertréchate 72 horas, porque ellos no dan para más. Eso era lo que quería venir a decirte. Tengo que seguir haciéndome las uñas. Aquí voy a seguir haciéndome mis uñas. Y bueno, ojalá que puedas oír esto, que lo compartas y ojalá que te llenes de esa sensación que uno tiene que tener de que la vida es una sola. Si hay alguien que tú conozcas que tenga 7 vidas como el gato, cuéntamelo. Porque en la vida real, la vida que tenemos es just one, una sola, que te lo digo yo. Ha sido todo, mi gente. Compartan, por favor. La libertad está más cerca que nunca. Y nos despedimos diciendo, viva Cuba libre, vivan los cubanos con dignidad
Y viva la Cuba del mañana con progreso para todos, sin que un cubano más que vive en el exterior tenga que llegar a ser ciudadano de primera, sin que un cubano tenga que regresar con una cadena de este gordo y verte a ti o robarte la novia o a tu hija que tiene 20 años menos porque él tiene billete. Y sin que un cubano más en el poder, en el PSC, viva mejor que tú con sus hijos en el extranjero. ¿Verdad, padrino? Seguro. Así es. Como siempre les digo, les mando un beso y esta directa se termina ahora. Chao, bye bye.